Muy buenas tardes, bienvenidos todos a Meyer Lab Radio. Muy buenas, soy Ana Betina Escobar y me acompaña Aníbal Jiménez. Hoy está de cumpleaños. Feliz cumpleaños, Aníbal. Ana Betina, muchísimas gracias, gracias a todo el equipo y feliz de estar de vuelta un viernes y este viernes 10 tenemos una ocasión especial para hablar de muchas cosas y sobre todo de lo que nos ocupa el día de hoy, ¿eh? Así que Así es, vamos a aprovechar para saludar a todos los químicos que tuvimos el 8, fue nuestro día, así que felicidades a todos los colegas de todas las ramas de la química, a los bioquímicos, a los ingenieros químicos, a los tecnólogos de alimentos, a los farmacéuticos, ¿sí? Y también estamos de estreno de estudio aquí en el laboratorio. Aníbal, ¿qué te parece el estudio? ¿Te gusta? sí, me encanta, realmente un estudio acondicionado técnica y decorativamente especial. Así mismo. Ujú. Bueno, contame, ¿de qué vamos a hablar hoy? Bueno, hoy abordaremos un tema de gran relevancia que es la obesidad. Vamos a abordar los mitos que rodean esta condición y cómo pueden influir en nuestra percepción y manejo de la misma. Exploraremos cómo las ideas preconcebidas y las tendencias pueden alterar nuestra comprensión sobre lo que realmente implica vivir con obesidad. Junto con nuestro invitado, es un honor tenerlo el doctor Elvio Bueno. Profundizaremos en la ciencia detrás del peso y la salud, aprenderemos a separar los datos comprobados de los conceptos erróneos comunes en el ámbito de la obesidad para que estés mejor informada, mejor informado al momento de tomar decisiones conscientes sobre tu salud y bienestar, Ana Betina. Así es. Y ya está con nosotros el doctor aquí en el estudio. Muy buenas tardes, doctor Elvio, ¿cómo estás? Buenas tardes, Ana Betina, buenas tardes, Aníbal, buenas tardes a toda la audiencia de Radio Caritas, Así ¿verdad? es. Y de Meyer Radio. Muy bien, muchas Así es. gracias, doctor, por estar. Queremos empezar ya con un tema, doctor. ¿Hay que considerar a la obesidad como una pandemia global? Absolutamente. La obesidad es un problema de salud reconocida actualmente por la Organización Mundial de la Salud y prácticamente todas las sociedades científicas afines desde el punto de vista de la endocrinología como una entidad nosológica, es decir, como una enfermedad, ¿verdad? No es un factor de riesgo, no es un elemento colateral desde el punto de vista de los demás diagnósticos, tiene su código en los códigos internacionales de diagnóstico, así que vamos a empezar por ese punto conceptual muy importante, que la obesidad es una enfermedad, como la diabetes, como la hipertensión arterial, como cualquier otra, ¿verdad? Ese es el primer punto. En segundo lugar, la frecuencia de este problema es muy alta. Nosotros tenemos prácticamente, yo traje dicho, esas son mis copiatines para no meter la pata con los números. Actualmente, hasta el 2020 teníamos 2.600 millones de personas entre el sobrepeso y la obesidad. Y se estima que eso va a subir para el 2025 a 3.000 millones de personas. Eso en la práctica significa que nosotros tenemos aproximadamente hasta el 2020 el 38% de la población mundial vive en sobrepeso, que es un elemento intermedio entre la normalidad y cuando se habla de obesidad, ¿verdad? Y el 14% de la población mundial tiene obesidad, exactamente, ¿verdad? Nosotros en nuestro país el año pasado, en el 2023, se lanzó la última encuesta de factores de riesgo no transmisibles, de enfermedades no transmisibles. En el 2023 se lanzó los resultados de esa encuesta y nuestra frecuencia está en 36, prácticamente el 37% de la población actualmente tiene sobrepeso. Y obesidad el 32.4%. Los dos fenómenos asociados suman casi 70%, 68.3% de la población en general vive en sobrepeso u obesidad. Eso significa básicamente un aumento del 10% en los últimos 10 años, 1% anual de crecimiento, porque en el 2011, que fue la encuesta previa a esta del 2023, teníamos solamente 35% de sobrepeso, que no creció mucho, apenas 1%, pero lo que sí creció mucho es del 23% al 32%, prácticamente 10% la obesidad, ¿verdad? Entonces esa tendencia es similar en todas partes del mundo. El problema del sobrepeso y la obesidad es un problema que va creciendo.
¿verdad? En todas partes del mundo y a este mismo ritmo prácticamente. Nosotros tenemos prácticamente los mismos números que se tienen en los países donde más desarrollado está el problema. Acá en Latinoamérica, por ejemplo, Brasil, México llevan la delantera en estos números. Chile también está dentro de los países que más problemas tiene y desde luego los Estados Unidos, ¿verdad? Entonces, si vamos a responder, digamos, la pregunta que nos hacíamos con el título de esta reunión que estamos haciendo ahora, sí, la obesidad es un problema, es una pandemia mundial, ¿verdad? Que tiene sus repercusiones desde el punto de vista de la salud en varias áreas, porque reproduce una serie de enfermedades colaterales, ¿verdad? Doctor, y puntualmente cuando hablamos de obesidad, ¿cuándo se considera que una persona es obesa? Bueno, eso tiene la Organización Mundial de la Salud define ese tema por una medida, por un índice que se llama índice de masa corporal. Cualquiera de ustedes puede hacerse ese cálculo si quiere para saber en qué punto está, ¿verdad? El índice de masa corporal es el peso en kilogramos. Sí. Vamos a suponer que una persona tenga 70 kilos, ¿verdad? Entonces eso se pone como numerador, ¿verdad? Como denominador se hace el cuadrado de la estatura en centímetros, en metros. Por ejemplo, uno tiene 1,64 de estatura, Ujú. multiplica eso por 1,64 y el peso lo divide por esa resultante. Eso se llama índice de masa corporal. Y ese, Perdón, sí, y la respuesta a la pregunta que me acabas de hacer es la siguiente. Eso divide más o menos divide la situación de salud de la persona de acuerdo a ese índice de masa. Menos de 18 te sale ese resultado, estamos hablando de bajo peso, o sea, estás muy delgadito. Entre 18 y 24 que te salga ese índice, entonces estamos hablando de la mayor parte de la gente que desde el punto de vista metabólico ujú, es saludable. De hecho, uno puede tener un índice de masa corporal dentro de esos límites y ser una persona enferma por otros motivos y puede tener otras cuestiones que después podemos considerar en relación al metabolismo también alteradas. Pero en general, desde el punto de vista epidemiológico, se considera que la mayor parte de la gente que está saludable desde el punto de vista metabólico está en ese rango de números. Desde 25 hasta 29 estamos hablando de ese peso. Y 30 o más con varias graduaciones, obesidad grado 1, grado 2, grado 3, estamos hablando de 30 de índice de masa corporal en adelante. Son parámetros numéricos, ¿verdad? Que nos sirven para establecer, sirven mucho desde el punto de vista epidemiológico, porque es muy sencillo de hacer. Se le pesa al paciente y se le mide la estatura, ¿ok? En realidad, ahora existe como una suerte de revisión de estos números. ¿Por qué? Porque no, no es tan importante, o es importante, pero no lo es tanto la cantidad de peso global que uno tenga, ni la cantidad de grasa global que uno tenga. A veces es tan importante como eso la distribución de la grasa, que está dada por la cintura abdominal. Es decir, si una mujer tiene más de 88 de centímetros cuadrados, centímetros de cintura abdominal, o un varón tiene más de 102, esa distribución de grasa se puede dar en el contexto de un índice de masa corporal casi normal. O sea, puede ser una persona relativamente así mirada desde afuera, parece delgada, pero uno le toma la cintura abdominal y resulta que tiene panza, ¿verdad? Esa distribución de grasa es insalubre porque es el lugar donde la grasa genera trastornos endocrinológicos que hace que uno llegue a la diabetes, a los triglicéridos altos, a la hipertensión, aunque no tenga un índice de masa corporal tan alto. Entonces, importa la cantidad global de grasa que tiene, pero también importa el lugar donde la tiene. Yo tenía un profesor y la audiencia me va a disculpar y las damas que presentan me van a disculpar también. Tenía un profesor en la facultad que decía que no era lo mismo ser un gordito panzón que uno con porque en realidad el problema es que la distribución de grasa en la zona de los glúteos y en los muslos no tiene la misma actividad metabólica que la grasa metida dentro del abdomen.
La grasa en la panza es nociva. Es nociva, definitivamente. Entonces, uno puede ver por la calle una persona, una mujer o un varón espléndidos en un traje muy elegante que puede estar muy insalubre desde el punto de vista metabólico porque tiene escondido detrás del vestido o detrás del saco un poco más grande un abdomen que le está generando un problema metabólico. Sí. Ya nos estamos haciendo mea culpa, doctor. Así es, Así es. así es. Doctor, ¿y cómo influyen los factores genéticos en la predisposición a la obesidad? Los factores genéticos determinan la respuesta que uno va a tener a la distribución de grasa, ¿verdad? Y también influye en la distribución de la grasa, ¿verdad? Como estuvimos diciendo, hay personas que tienen una gran cantidad de grasa corporal, pero uno revisa el laboratorio y está todo normal. Ujú. No tiene azúcar alto, no tiene triglicéridos altos, no está hipertenso. Está determinado por la genética. O sea, cada familia, cada persona y a su vez cada etnia Ujú. responde de una manera diferente al exceso de grasa corporal. Y más o menos entre un 15 a 20% del sobrepeso o de la obesidad está determinado por factores genéticos. El resto está determinado por factores ambientales. Ya. Pero entiendo, doctor, que estos factores genéticos, si bien ya vienen con una persona, ¿verdad? De acuerdo al tipo de estilo de vida que la persona adopte, también pueden parecer o no, ¿verdad? Claro, O sea, eso siempre está la oportunidad una otra vez, ¿verdad? De que eso pueda darse o no. y sí y no. Ay, ay, Y sí y no, explicanos un poco eso, doctor. sí, y sí y no, porque resulta que justamente eso es lo que convierte. De ahí viene el preconcepto y el estigma de la obesidad, que es un tema que actualmente está muy de moda en el ámbito del manejo de la obesidad en líneas generales. Em, Se piensa muchas veces que el problema del sobrepeso y la obesidad tiene una relación con la voluntad del individuo. Mm. O sea, el paciente tiene sobrepeso, obesidad porque quiere quiere tener sobrepeso o quiere tener obesidad o porque no tiene la voluntad suficiente como para luchar contra el problema que tiene. Pero en realidad, hay que entender que el sobrepeso, lo que convierte al sobrepeso y a la obesidad en un problema de salud crónico, es el hecho de que hay un montón de cosas que escapan a la voluntad del individuo. Por ejemplo, doctor. Entre esas cosas, todos tenemos en el centro del cerebro un órgano que se llama hipotálamo. En el hipotálamo están los centros que se llaman centro de la saciedad y el hambre. Y tiene unos sensores que le ayudan a saber, o sea, unos sensores que van ramificados a través del sistema neurológico, unos sensores que le ayudan a saber cuándo esa persona está adecuadamente nutrida o inadecuadamente nutrida. Ujú. Cuando el paciente, y ahí también establece el organismo cuál es su peso ideal para ese y para el hipotálamo. Cada vez que uno sube de peso, si uno tenía 70, sube a 80, en el hipotálamo se registra eso como que es ya desde ahora tu peso normal. Mm. Cada vez que tratas de bajar de peso y bajas entre el 10 a 15% de tu peso corporal, el hipotálamo siente que eso es una agresión a tu organismo. Entonces anula la saciedad y aumenta otra vez tu nivel de hambre. Entonces eso es lo que genera que cada vez que vos trates de bajar, el 100% de las veces que tratas de bajar de peso, hagas meseta en algún momento determinado. Si no estás ayudado por algún tipo de fármaco o algún tipo de cambio conductual radical o algún otro tipo de maniobra, vas a entrar sí o sí en una meseta. Como que el hipotálamo Sí, normaliza ese peso. exactamente. Entras en una meseta y a partir de ahí empezás a subir otra vez de peso al menor descuido y el hipotálamo trata de llevarte otra vez a tu peso original que él considera como que es tu peso normal, ¿verdad? Entonces eso convierte, desde luego, eso
te da la pauta de por qué es el motivo de que la gente está haciendo continuamente lo que se llama un yo-yo de su peso, ¿verdad? Baja y después vuelve a subir, Sí, pasa baja mucho. y después vuelve a subir, Mm, ¿verdad? Entonces, ese fenómeno hay que entenderlo y eso no está en la corteza cerebral, porque ¿dónde nosotros definimos nuestra voluntad? En la corteza cerebral, que es la parte más superficial del cerebro. Esto está por debajo de eso y escapa a la voluntad de las personas, ¿verdad? Si nosotros entendemos ese punto, entonces entendemos por qué esto se transforma en un problema crónico de salud. Porque vuelvo a reiterar, esto ocurre en el 100% de las veces que tratás de bajar de peso y ocurre en el 100% de las personas que trata de bajar de peso. Entonces, increíble. eso es lo que convierte al problema, eso es lo que convierte biológicamente hablando Ujú. a este problema en un problema en un problema de salud crónico. Pero sobre eso otra vez tenemos que establecer de que esta es una sociedad, o sea, esta me refiero a nuestra sociedad en general y a las Ujú. sociedades en general industrializadas que generan un ambiente, se llama ambiente obesogénico. Es decir, nosotros tenemos cuál es la comida más barata que conseguimos y que está más accesible. La comida densamente calórica. Es mucho más fácil encontrar una empanada en el camino, un asadito en el camino o lo que sea de comida rápida a un costo mucho más barato que encontrar un plato de ensalada para el cual tenés que entrar a lo mejor en un restaurante. Ni hablar de preparar en la casa con el precio del tomate, por ejemplo, que tuvimos hace poco tiempo, Sí. o las Que verduras tenemos todavía. o las verduras en general que salen mucho más costosas. Tener una dieta saludable con un tenor razonable de grasa, con un tenor razonable de fibra, con un tenor razonable de calorías implica un gasto aproximadamente, ya hace décadas se vio eso en Inglaterra, por ejemplo, de un 30% más del presupuesto familiar de lo que representaría comer de comida rápida o de comida densamente calórica. Entonces existe todo un basamento social que genera un ambiente en el cual cada vez que una persona sube mucho de peso, le resulta extremadamente difícil. Primero porque biológicamente luego se tiene que pelear con su hipotálamo y después tiene que pelearse con el ambiente, ¿verdad? Entonces, el, ya que estamos como se había conversado al principio del programa, ¿verdad? Uno de los mitos, ¿verdad? Que hay con respecto a la gente que tiene sobrepeso, obesidad, que tiene un nombre actualmente, se llama estigma de la obesidad, es que la sociedad en líneas generales tiene metido en su inconsciente colectivo el hecho de decir, bueno, esta persona que está en sobrepeso, obesidad, es así porque no tiene voluntad, porque no quiere, no se quiere atener a una disciplina. Y eso es parcialmente cierto, Mm. porque de hecho uno puede tener, digamos, en algún momento tomar la decisión sobre su salud, decir, bueno, yo me voy a ocupar de este problema. Que está en mis manos. Que está en manos ¿Verdad? de decir, bueno, porque uno puede también tomar la política de decir, no, yo no me voy a ocupar todavía de este problema y lo dejo de lado y me sigo más ocupando de mi día a día, de mi De trabajo, otras de prioridades. otras prioridades, ¿verdad? Pero una vez que uno toma la decisión, aunque tome la decisión, Mm. tiene todo este problema encima para poder bajar de peso y amerita un tratamiento que es un tratamiento crónico y de por vida. Esto no es una cosa que se resuelva con una dietita. Tampoco, como decía un colega mío que venía a dar conferencias, era una colega mía realmente, que venía a dar algunas conferencias acá, decía, la obesidad no es un problema que se solucione bajando de peso. Ah, Y mira. yo le agregaría a ese, ya Ujú. de, digamos, de mi propia Autoría. autoría, ¿verdad? No, no, la obesidad no es un problema que se solucione bajando. En algunos casos es peor, porque cuando vos bajas de peso, tu hipotálamo te estira a Y tener te otra vez cuesta más. y te cuesta más. Y en segundo lugar, hay un fenómeno biológico también que ocurre con el descenso de peso, que es que cuando vos tenés un peso X, ¿verdad? Tenés un gasto de energía X. Cuando vos bajas de peso, te achicas y Sí. ese gasto de energía es menor. ¿Qué significa eso?
para mantener un balance de energía negativo, tenés que comer menos todavía de lo que comiste cuando empezaste tu tratamiento dietético. Es decir, vamos a suponer, y te voy a poner un ejemplo muy burdo, ¿verdad? Ujú, Si vos comías a la noche con tu pareja una pizza entera, yo me comía la mitad y vos te comías la otra mitad, mm, ¿verdad? Para bajar de peso, vos probablemente tendrías que comer a lo mejor un cuarto de la pizza nada más. Y probablemente en el primer intento de descenso de peso va a bajar de peso mm, al reducir simplemente a un cuarto esa tu porción porción. de pizza, ¿ok? Ujú, Cuando vos llegaste a bajar el 10% de tu peso corporal, no es que vos vas a mantenerte bajando de peso con el cuarto de tu pizza, vas a mantenerte comiendo solamente el octavo, porque tu gasto energético, como te achicaste, es más pequeño. Y para mantener tu pérdida de peso, hay que disminuir otra vez la otra porción de vez la porción. exactamente, exactamente. Ese es el razonamiento, ese es el problema biológico que le ocurre a la persona que trata de bajar de peso, Sí. ¿verdad? Entonces, ese es el problema y ese es el motivo. En primer lugar, con el condicionamiento socioeconómico, nos explicamos de por qué epidemiológicamente el problema de la obesidad es un problema de pandemia increciendo, porque Ujú, cada vez comemos peor, el mundo cada vez come más procesados, ¿verdad? Y con la explicación biológica, te explicas por qué individualmente cada uno de nosotros, vos, yo y cualquiera de los que estamos en esta habitación, excepto Leticia que está allá en el fondo, tiene, ¿cómo que se llama? El índice de masa corporal que tiene, ¿verdad? claro, el que corresponde, ¿verdad? Doctor, Gustavo también yo creo que eh, está bien, ¿eh? Gustavo creo que entra dentro del estamos rango. procurando, doctor, estamos tratando de seguir. Estaba hablando de dieta y el papel que juega esa educación nutricional. De eso vamos a hablar a la vuelta de la pausa. ¿Te parece, doctor? Sí, sí, cómo no. Dale, nos vamos a la pausa. Seguimos compartiendo Mayor Lab Radio y por supuesto invitamos a toda la gente que también se comunique a través de las redes sociales, mayorlab.py para consultas y comentarios. Doctor, antes de la pausa estábamos hablando del tema del papel que juega la educación nutricional. Ya empezamos a hablar de comida, de dietas, todo eso. Sí, a ver, hay un patrón de alimentación saludable que es general para todos, ¿verdad? Em, lo mejor que uno puede hacer, o sea, en realidad acá lo que hay que decir es que siempre que uno ya está enfrentando el problema del sobrepeso y obesidad, una vez desencadenado el proceso y que uno llega a un peso inadecuado para su salud. Y hablamos de peso inadecuado para su salud porque ahí viene una contrapregunta generalmente que suele decir, bueno, ¿hasta cuándo es lo que yo tengo que bajar de peso? ¿Cuánto es lo que yo tengo que bajar de peso? Mm, Y en realidad, em, una de las cuestiones que es muy importante aclarar es que por lo menos la última generación de endocrinólogos que estamos tratando este problema desde hace unos 10 o 15 años, como que cambió un poco el enfoque del tratamiento de este problema. Antes hace 20 años, teníamos profesores incluso que se dedicaban a hacer exclusivamente obesidad, como una suerte de especialidad, ¿verdad? ujú. Y el enfoque era aquellas personas que, digamos, tenían algún nivel de baja autoestima y veían algo que no les gustaba en el espejo, se iban y consultaban con estos profesionales por un tema de imagen, De ¿verdad? estética y de De, imagen. de- de Ujú, estética. Y de hecho ese estigma hasta ahora persiste porque, por ejemplo, la mayor parte de las empresas de medicina prepaga no contempla la cobertura de las nutricionistas, por ejemplo, sí, es ¿verdad? verdad. Se paga o sea, te cubren 2 o 3 consultas al año, una cosa por el estilo, y después ya tienes que pagar arancel preferencial y ese tipo de cuestiones, Y los ¿verdad? análisis que dan ellas tampoco contemplan, Y te por ahí, comento. y por ahí por ahí incluso si es que se coloca el diagnóstico de obesidad, porque en el pedido de laboratorio, por ejemplo,
eso ya no cubre la empresa, ¿verdad? Los análisis, entonces se toma como que es algo así como similar a una cirugía estética, el tratamiento del sobrepeso y la obesidad. Bueno, entonces ese es un cambio importante porque, como le estaba diciendo, el problema de la obesidad en sí genera una serie de efectos en la salud que son colaterales. Pero el tema de la educación nutricional es fundamental. ¿Por qué? Porque eh, el paciente, la población, si hablamos del punto de vista epidemiológico, para la población en general, es mucho mejor que centrarse en el peso, centrarse en hábitos saludables de alimentación. Y cuando uno ya tiene el problema, eso me di la vuelta porque me había olvidado de la pregunta. Cuando uno ya está inmerso en ese problema, uno tiene que hacer una consulta nutricional porque el hábito nutricional se convierte en un tratamiento nutricional que tiene que ser seguido por un profesional del área. Si uno quiere bajar de peso, lo que tiene que bajar entre el 5 al 10% del peso corporal y a veces eso no es tan fácil y la población en general no tiene por qué saber lo que sabe un profesional que estudió 4 años para saber que es un patrón de nutrición saludable. Entonces, si uno quiere bajar, no es cuidándose, haciendo lo que uno cree que es correcto, que va a conseguir bajar de peso de manera efectiva y sostener esa pérdida de peso en el tiempo. Ahí está. Para eso uno necesita el consejo profesional de un profesional del área, ¿verdad? Así mismo, doctor. Eso de Tenés toda la razón. mantener, creo que es la tarea más difícil. Es la- es por lo Para que vos, estamos hablando. igual para otro es empezar nuevo, así que depende, ¿verdad? Ya, Mira, doctor. sí, A veces cuesta empezar, a veces cuesta mantener. claro, por eso es que las guías de tratamiento, porque nosotros en realidad nos guiamos en cuanto a nuestra conducta, los profesionales que hacemos este tipo de cuestiones, nos guiamos en base a las guías que tienen sociedades científicas, digamos, calificadas en el mundo, la sociedad canadiense, la sociedad americana, acá en Latinoamérica está la Federación Latinoamericana de Sociedades de Obesidad, también tiene sus guías. En fin, Ujú. hay un montón de sociedades científicas que tienen guías y entre ellas una de las que más me gusta es la guía canadiense, porque ellos dic- tienen una mnemotecnia que se llama ask en inglés. Y ask, la primera A es preguntar. Ask, Ujú. preguntarle al paciente, ¿querés o no querés hablar de este punto? Si el paciente no está dispuesto a hablar sobre el punto, se pasa, porque cualquier invasión Punto. sobre ese punto significa un cierto grado de violencia, ¿verdad? Porque si vos no estás dispuesto a venir conmigo porque te duele esto o te duele lo otro, o tenés un problema, cualquier otro problema de Ujú. salud, y yo te digo, che, pero vamos a hablar un poco, vamos a hablar de tu peso es un desastre, tenés que bajar de peso, ¿verdad? Esa es una agresión sobre la capacidad de decisión y la voluntad que tiene el paciente. Primero te tengo que preguntar, ¿querés hablar o no querés hablar del punto? Claro. Y en todo caso, le decís, bueno, mira, tu índice de masa corporal es tanto, tus interabdominales es tanto, y esto te puede crear problemas de salud. Cuando vos quieras Hablamos del tema. enfrentar este problema, lo hablamos. Claro. Ese es el momento en el cual probablemente empiece una relación médico-paciente exitosa. Porque si yo como médico te esfuerzo a hablar de algo de lo cual vos no estás dispuesta a hablar, el fracaso es prácticamente el resultado final de la cuestión, ¿verdad? Doctor, ya que hablamos de este tema, ¿ocurre lo mismo con los familiares? ¿O no? Por ejemplo, vos estamos hablando del médico, pero vamos a suponer que de una persona de la familia que está Sí. con algún problemita cardíaco o algo por el estilo, y le digo, bueno, mira, esto es lo que hay que hacer esto, pero ese fastidio del que hablas también puede ser, o sea, es lo mismo, el mismo tipo de invasión, ¿verdad? Sí, pero evidentemente el consejo tiene que ser por el lado de que, mira, yo estoy preocupado por tu situación. ¿Por qué no Ujú. consultas con haces una averiguación, Especialista. si quieres Ujú. ser un poco más, digamos, inmiscuirte un poco más, hacer tus propias averiguaciones, qué colega
puede enfocar este problema, puede ser un endocrinólogo, puede ser un clínico general que está interesado en el tema, alguien que vos conozcas que tenga la empatía suficiente de tratar con este tipo de problemas de enfermedades crónicas, ¿verdad? Entonces se le envía, mira, fulanito o fulanitos pueden encarar este problema, ¿por qué no te vas? Ya vimos ya que tu presión, ya tuviste que irte 2 veces al sanatorio porque tu presión, hiciste una crisis hipertensiva y no estás todavía. Tu peso a lo mejor es el problema, a lo mejor tenés que bajar de peso, ¿por qué no te vas junto a fulanito o fulanito de tal? Y se lo direcciona para que el colega se haga cargo de eso. No que vos le digas algo que vos finalmente tampoco Claro, tenés, digamos, la la autoridad. autoridad científica como para conversar sobre el tema, ¿verdad? Y ese colega tiene que tener también el, digamos, el expertise suficiente como para plantear en qué punto estamos de decisión del paciente de tomar el toro por las astas. Ujú. A partir de ahí, ¿verdad? Eh, hay que ver hasta dónde llega el tratamiento, digamos, el tratamiento de las dietas, que son varias dietas que se pueden hacer. Ya que estamos hablando del tema nutricional, no sé si podemos saltar Sí, un poquito Sí, sí, claro, la doctor, parte sí. nutricional, el sí. orden de que tienen. En realidad, existen diversas modalidades de dietas y todas son válidas siempre y cuando estén probadas desde el punto de vista científico. Existe, digamos, están las dietas cetogénicas. Actualmente estuvo muy de moda hablar sobre el tema del ayuno intermitente. Ujú, Están las dietas paleolíticas, ujú. La están las keto. dietas vegetarianas, las veganas completamente, ¿verdad? Y están las dietas con un porcentaje equilibrado, le llamamos nosotros, de macronutrientes, que es la dieta que todo el mundo tiene, ¿verdad? De más o menos un 50-60% de carbohidratos y el resto partido a la mitad entre proteínas y grasas, ¿verdad? El tema es que uno puede hacer la dieta que sea más conveniente para su cultura y para sus gustos. El tema es que hay que ajustar la cantidad de calorías para que se pueda hacer un balance negativo entre lo que ingresa como alimento y lo que sale como actividad física, ¿verdad? Y dentro de ese contexto hay que respetar la cultura de la gente. O sea, no es lo mismo hablar de bajar de peso a un oriental, Ujú, a un árabe que para colmo puede ser musulmán y que otra vez tiene sus particularidades en su dieta, que tratar ujú. con un latino mexicano o un latino paraguayo, ¿verdad? O un norteamericano, Ujú, un citadino norteamericano. Son cosas diferentes. ujú, Y no es que la dieta uno se puede extrapolar a otro, ¿verdad? ujú. Culturalmente hablando, porque a mí no me gusta la dieta, por decirte, la comida oriental. Y en comida oriental otra vez está la china, la japonesa, la tailandesa, la vietnamita, o sea, existe una variedad enorme de cosas que uno puede. Lo que sí es muy interesante es que la persona que quiera bajar de peso amplíe su espectro mental para poder tener la mayor cantidad y variedad posible de cosas que quiera comer. Es decir, si vos nunca probaste la comida oriental, te perdés de una alta gama de cosas muy hipocalóricas que son bastante interesantes. Ujú, Hay, por ejemplo, en la comida japonesa, no existe solamente el sushi, existe un montón de cosas altamente vegetales y hervidas que tienen muy poca grasa y de las cuales que son, por el tipo de condimento, produce una enorme satisfacción. ujú, Entonces uno puede comer, por ejemplo, comida japonesa y comerse un buen plato, satisfacerse con el condimento ujú. y tener una dieta bastante hipocalórica con algunos elementos. Y yo no digo que te vuelvas japonés, No, estoy claro, diciendo que de tanto en tanto está bueno que tengas esa idea. claro. En la comida árabe están los tabuli. El tabuli, por ejemplo, es una ensalada que tiene perejil, tomate y un poco de granitos que tiene ahí de cosas, ¿verdad? De avena. Ujú. Y es absolutamente hipocalórica. Pero por el condimento que tiene el tabuli, Te sacia. te sacia. Exactamente. Pero para eso uno tiene que ampliar Su su espectro, espectro de cosas que probablemente tiene que probar, ¿verdad? claro. Y no quedarte, porque ese es un problema que hay a veces, ¿verdad? Se trata
bajar de peso, ¿verdad? Pero a mí solamente me gusta el arroz queso Sí. con milanesa o solamente el puré de papas con Claro, milanesa y no me gusta nada de verdura. Y vamos muertos, sí. porque si vos no te acostumbras a eso, tenés que bajar la cantidad de arroz queso y la milanesa tiene que ser la mitad del tamaño Claro, y no hay forma que te pueda satisfacer si no amplías tu espectro claro. de alimentación, ¿entendés? Que yo creo lo que es conveniente, dicen siempre que una dieta variada es la más saludable y la más apropiada para todos, ¿verdad? Independientemente del sobrepeso o no, ¿verdad? Pero doctor, lo que hablábamos, yo cocino bastante, te cuento, Sí. y yo creo que también está todo en lo que decías, ¿verdad? Que hay gente que quiere solamente milanesa y el arroz que sube, así como vamos a bajar de peso, ¿verdad? Pero de repente podemos darle Se toques a puede. la cocina, Se ¿verdad? puede bajar de Hoy, peso. ¿eh? Se puede bajar de Eso es lo peso si importante, ¿verdad? Que reducís, se puede. si reducís la cantidad de tu arroz que No, subís al tamaño para que calóricamente sea compatible con lo que vos tenés de gasto energético de cada actividad física. haciendo lo mismo. Claro, Doctor, ¿y qué es lo que realmente hay que hacer cuando el paciente viene, plantea su situación, hace la consulta y uno como profesional seguramente elige un tipo de dieta, la keto, la vegana o lo que más le... depende de qué es depende de tu situación clínica. Ah, Porque, a ver, no es lo mismo tratar una persona en sobrepeso o obesidad que tiene diabetes, sí, en donde tiene que cuidar su porcentaje de carbohidratos, es exacto. decir, el arroz, el fideo, la papa, la harina de maíz, la mandioca, la batata, el poroto y el azúcar convencional, que es donde él tiene que regular eso, porque él no se puede dar el lujo de que su glicemia comience a fluctuar por encima de los valores normales después de las comidas. Entonces, yo no te puedo dar a vos una dieta donde predominen los carbohidratos, ¿ok? Sí. Otra persona diferente que tiene sobrepeso, obesidad, una persona que tiene el LDL colesterol alto. Mm. Si uno tiene un LDL colesterol alto y su glicemia está normal, no tiene ni diabetes ni prediabetes, tiene un LDL colesterol por encima de 100, tienes más de 18 años y tu LDL colesterol tiene más de 100, yo no te puedo dar una dieta keto a vos. ¿Por qué? Porque la dieta keto te saca los carbohidratos y te da carne y te da huevo. Yo tengo algunos Pura pacientes, proteína, no, digamos, ¿o no? y detrás de eso viene la grasa, mi estimado amigo. Claro, O sea, Ahí está. si vos Sí. comes, si tu nutricionista te dice, coma la carne que usted quiera, el pollo con la piel así como quiera. Y en algunos casos, como ya he visto algunas situaciones, coma 3 huevos al día, el resultado final es que está comiendo una enorme cantidad de colesterol en su dieta. Y la siguiente vez que vos le pedís, no viene con 110 de colesterol LDL, viene con 160 de colesterol LDL. Entonces, Ufa. esa no es una buena dieta para un paciente que tiene problemas con el manejo de su LDL colesterol. Es decir, cada dieta tiene un carisma especial. La dieta keto es una excelente dieta para inducir la pérdida de peso. Por ejemplo, o sea, si vos querés bajar en 3 meses más de 5 kilos, 7 o 8 kilos, probablemente la dieta keto te va a ayudar. ¿Por qué? Porque al sacarte los carbohidratos, comenzás a consumir para la energía lo que tu grasa corporal tu reserva. Mm. tu reserva de grasa corporal. Y eso genera un estado de acidosis dentro de la sangre, te saca el hambre y te da un pireo ahí que no te cuento, ¿verdad? Entonces, pero la realidad es que te ayuda a bajar de peso, una excelente dieta para bajar, para inducir la pérdida de peso y después con ciertas transiciones para sostener, pero no es tan sostenible en el tiempo. La mayor parte de la gente que se adhiere a una dieta keto con el tiempo termina soltando. Es la experiencia que tenemos nosotros, porque no es muy difícil por ejemplo, para el paraguayo que está acostumbrado a comer carbohidratos en su dieta, Sí. culturalmente hablando, nosotros vivimos de mandioca, el vellú, Pan con la, empanada. el peyú, la chipa, pero ese ya es una degeneración de algunas cosas, era como decía otro profesor mío, nosotros lo apanamos todo. Lo apanamos a todo pan. Este es el único lugar donde yo he visto que se hace sándwich de milanesa o sándwich Tortilla con mandioca, doctor. la, Siempre digo, la tortilla con mandioca. O tenía en la esquina del hospital había una señora que Sí. vociferaba que vendía marinera con mandioca.
¿verdad? Por ejemplo, ese tipo de cosas está muy arraigado culturalmente en la alimentación del paraguayo. El carbohidrato forma parte muy Sí. importante Sí. dentro de nuestra cultura alimenticia y de nuestra gastronomía tradicional. Y no está mal. O sea, a lo que quiero llegar nomás es que no es que uno tiene como hace poco estábamos discutiendo con una paciente, una hora por ahí no tanto no, 45 minutos más o menos de Sí. conversación de que tiene que ajustar las porciones. Si vos querés comer una chipa o dos chipas durante la Semana Santa, te comes dos chipas durante la Semana Santa con tu café con leche o con tu cocido negro, Ujú. ¿verdad? Y después, no, pero yo ya lo voy a suspender todo. 45 minutos para explicarle que el problema es la porción, ¿verdad? Uno puede comer, si en lo que le llaman un plato saludable, el plato saludable famoso es, ustedes van a ver, las nutricionistas le hacen un plato así redondo, la mitad verduras, el cuarto para proteínas y grasas y el otro cuarto para carbohidratos, ¿ok? Bueno, quizá por ahí alguno va a decir que estoy así diciendo una herejía, pero en realidad es así. Si uno come un cuarto de un disco de embellú en ese lugar, al lado pone algo que tenga proteína y el resto es verdura, está todavía cumpliendo lo que se corresponde. Y probablemente eso no te va a subir de peso y tampoco te va a subir tu glicemia aunque tengas diabetes, porque estás respetando la porción de Sí. carbohidratos que corresponde. Doctor, pero yo te puedo decir algo. Sí, La porción. El tema es cuánto de esos van a respetar la porción, porque está el tema que también yo creo que que es tomó cierto la que nos decisión. pasa, claro, ahí está, el que nos pasa a todos, ¿verdad? Que al ver algo querés, ¿verdad? Y sabes que no podés, sabes que no debes, entonces ahí es donde entra la voluntad, la disciplina, todo eso que el hipotálamo no le hace caso finalmente, ¿verdad? Pero cuesta muchísimo, entonces a veces Esa es hay una, personas. esa es una verdad parcial. Sí, hay personas que decimos, mejor no ver, mejor no poner eso en el plato y nomás todo verduritas y otras cosas cuando queremos cuidarnos, ¿verdad? Entonces, cuesta mucho, yo creo eso, pero es cuestión de practicar y de acostumbrarnos seguramente, ¿verdad? Bueno, Como y ahí es todo. donde entra la siguiente parte del tratamiento. El problema es que, a ver, La decisión, a ver, dijiste. en primer lugar está el tema de la decisión, ¿verdad? O sea, es mucho más fácil trabajar sobre la base de una persona a la cual vos le preguntaste primero si quiere hacer o no quiere hacer. Si no quiere hacer, vas muerto luego, ¿verdad? Ujú. Porque no va a hacer, ¿verdad? Ya está luego, no está luego dispuesto a dejar su hábito alimentario, entonces no Ujú. tiene ningún sentido ni que él gaste su estado, ni que vos gastes tu tiempo como profesional tratando de hacer algo que Totalmente el de paciente acuerdo. no quiere hacer, ¿verdad? Pero, pero después está el que quiere hacer, vino y te dijo, sabes que yo estoy preocupado, mi azúcar está alto, mi colesterol está alto, mi presión está alta, Ujú. yo quiero hacer. Y llega el momento en que dijimos, bueno, bajó de peso, ¿verdad? Y después ya le comienza a ser difícil mantener su dieta, porque si no va con la frecuencia suficiente al consultorio a rendir cuentas sobre su situación, entonces el resultado final es que comienza a relajar. La porcioncita esa que era pequeña Se va agrandando. se va agrandando y llenando el plato otra vez como Sí. era la costumbre inicial y comienza a fantasear con cosas que le gustan. Hay varias tácticas de cambios de hábitos alimentarios que se preconizan para trucos, por decirlo de Ujú. alguna manera, que se utilizan. En primer lugar, tratar de no ir con hambre al supermercado para no comprar lo que a uno demasiado le Sí. gusta. No salir a cenar. Las salidas afuera luego son muy problemáticas, pero Sí. estamos hablando de lo que podemos hacer en casa, ¿verdad? eh, Tratar de no tener luego en la casa cosas que sean muy densamente calóricas, Total. ¿verdad? Y acostumbrarse a comer cosas que a uno le gustan, pero que no es que le gusten tanto, Ujú. ¿verdad? Porque si es que si uno es un fanático del arroz con leche convencional, por ejemplo, dulce, con canela encima, y tiene luego un pote metido en la ladera, eso puedo asegurar que tarde o temprano va a terminar liquidando en un día, ¿verdad? Claro, sí. Entonces, hay que acostumbrarse a hacer ese tipo pero aún así, volvamos al hipotálamo. Ujú. Aún así, el hipotálamo te va a traicionar en ese contexto de tratamiento. Y ahí es donde entra la farmacoterapia.
y la gente dice, uy, la farmacoterapia, Sí, a ¿verdad? mí me da miedo también, Bueno, pero pero la realidad del problema es que pasando por todo ese sedazo que estamos hablando, vos ya aceptaste que es un problema, ya dijiste, quiero hacer algo con esto, ujú, ya empezaste tu proceso ujú, nutricional y ya entraste en meseta. ujú, Y en ese momento de meseta no es solamente un problema de que te quedaste con tu peso, sino que también está el problema de que de hecho empezó todo el mecanismo para volver a subir otra vez de peso, que inconscientemente comienza a trabajar contigo, en comenzar a fantasear con las cosas que te gustan, ujú. ¿verdad? En comenzar a tener hábitos que no son tan saludables como comer en el auto, comer del momento adecuado, fuera de los, Horarios que hay que fuera comer. en los horarios que hay que comer y ese tipo de cosas. O sea, comienzan a generarse otra vez los Ujú, hábitos que te llevaron a subir de peso, ujú. comienzan a reaparecer otra vez, El famoso ahora nomás, o esta vez nomás, o ¿verdad? Comienzan a aparecer y sí, eso no responde del todo a la voluntad. En entiendo, ese doctor. aspecto hay que ser claro, ¿verdad? Y Entonces ahí entra el tratamiento farmacológico. Y ahí quiero ser claro, porque, y ahí forma parte de otro estigma, ¿verdad? ¿Por qué una persona a la cual vos le decís, vos tenés diabetes y tenés que tomar metformina, tenés que tomar limepirida, tenés que mm, aplicarte insulina o tenés que usar cualquier otra farmacoterapia, ujú, no tiene ningún problema en aceptar eso después de cierto tiempo también, no es tan fácil, pero de cualquier manera, una persona a la cual uno le pone el diagnóstico de diabetes, mm, en poco tiempo dice, bueno, yo te voy a tomar medicación el resto de mi vida. claro, Esas son cosas que se aceptan, digamos, más más fácilmente. fácilmente. O yo te tomo la presión arterial y después de cierto tiempo, después de ciertas discusiones, que no es tampoco tan fácil, ¿verdad? Vos le tomás la presión arterial a una persona y le decís, mira, esta es tu presión, le mostrás el Sí. manómetro y esta es tu presión. Pero yo me tomo en mi casa todos los días y me encuentro 110, 80, 70 de presión arterial. Y te Sí. pasa 1 o 2 meses y vos no Sí, podés entrar en el mundo de ese paciente para convencerle que empiece a tomar. Pero una vez que empezó a tomar, ya no deja de tomar su claro. antihipertensivo. Con la obesidad ocurre lo mismo. Es una enfermedad igual que la hipertensión o igual que la diabetes. Y cuando necesita medicación, tenés que darle medicación para eso. Doctor, ¿y de qué farmacoterapia hablamos para la obesidad en este caso? Hay una variedad enorme de eso, en realidad. No es solamente el semaglutide que estuvo tan de moda Eso justo te últimamente, iba a ¿verdad? preguntar el tema del semaglutide, si estás de acuerdo, si te parece, si no te parece. Eso te iba a preguntar porque está, Esa fue una pregunta antes que sí, me quedé intranquilo. sí. Me dijeron 4 minutos tenemos de tiempo. O ya gastamos 3 minutos nomás Ahora ya. tres en realidad, Bueno, pero y dale, después ya se acaba el metele. programa. Sí, No, listo. No, vamos a hablar de farmacoterapia entonces bueno, rápidamente, ¿verdad? bueno. Hay varios fármacos por vía oral. Algunos muy antiguos que vienen de la década de 1970 más o menos, que es la fentermina. Es una droga que se puede usar por 3 meses nada más. Es Ujú, adrenérgica, produce liberación de adrenalina y produce un poco de taquicardia, boca seca. O sea, tiene unos problemitas, ¿verdad? ujú, Pero, es muy efectiva. Se mantiene hasta ahora. Eventualmente, hasta ahora hay en plaza 2 o 3 marcas comerciales. Después está productos más nuevos que ya son del 2000 en adelante, que es la ujú. fentermina topiramato, que es muy potente. Es una combinación pequeña de dos drogas que tienen efecto, entonces no tiene efectos colaterales muy importantes. Sí es muy teratogénica, o sea, mujeres en edad de embarazo tienen que estar tomando regularmente anticonceptivos. Después está la naltrexona bupropión, que también es algo por vía oral que tiene el carisma de que se toma 2 veces por día y una se toma a la tarde para evitar tener hambre a la noche, que es un problema que suelen tener mucha gente del control del hambre de la noche. Y está el semaglutide, que es el emparentado con una droga que tiene IPS, se llama liraglutide, Sí, ¿verdad? Son drogas diseñadas para el tratamiento de la diabetes en principio, sí. porque bajan el nivel de azúcar, porque estimulan la producción de la insulina del cuerpo después de las comidas. Entonces es una droga útil para bajar el azúcar, pero como disminuye el vaciamiento gástrico, entonces uno desayuna y se queda con el desayuno todavía hasta cerca del mediodía, el hambre no le llega para el horario que tiene que comer en el siguiente turno. Ya, Y ayuda, aparte, y digamos. aparte de eso pasa la barrera hematoencefálica Mm, y bloquea la sensación de hambre en el hipotálamo.
entonces te saca el hambre, Ya. ¿verdad? Y son muy potentes para bajar de peso. Uno puede bajar hasta 12 o 15% del peso corporal que uno tiene en el momento del Tengo diagnóstico. entendido que tiene una protección cardíaca, algo de eso Aparte también. de eso, aparte Otra de eso, función, sí eso también. mejora el pronóstico cardiovascular de las pacientes, baja la presión y Y esas ahora cosas. también tengo entendido que tenemos en Paraguay, porque en una época todo el mundo traía de afuera, ahora creo que ya tenemos un laboratorio que acá también, entonces así es, doctor. Bueno, el Catón tiempo el, llegó, Catón el parece, y sensor. así es. Sí o sí Sí. tenemos que, te comprometemos para otro programa porque no alcanza el tiempo, doctor, como viste, así que seguro vamos a estar dentro de muy poco hablando mucho más de todo Me esto. encantó. Pudimos así que redondear algunas Sí, cositas. claro que sí, Sí. doctor. El hipotálamo, por ejemplo, creo que fue Eso, hay que ver clave. cómo hacerle entender al hipotálamo que queremos bajar de peso, por favor. Exactamente. Doctor, muchísimas gracias. Lo tuvimos al doctor Elvio Bueno con nosotros. Muchísimas gracias por Gracias estar a con usted por nosotros. el espacio. Muchísimas gracias. Así es que marcamos un reencuentro para el próximo viernes, 15 horas, a través de Radio Caritas Anabetín. Así mismo. Y las redes, ¿verdad? De Instagram y Facebook. Muchísimas gracias. Hasta el viernes. Hasta el viernes.